Bueno, señores, bienvenidos a un testimonio más. En este caso estamos con Óscar Navarro, un atleta que lleva ya conmigo casi un año y que empezó con nosotros. Ahora os va a contar un poquito de su historia. Empezó conmigo queriendo mejorar esas dominadas, esas pruebas físicas para el tema de las oposiciones de bomberos. Y vamos a contar un poquito cómo ha sido toda nuestra historia, las etapas por las que hemos pasado, y ahora lo veréis, de querer mejorar eso a de un día para otro estar en un campeonato de España. ¿Y cómo ha sido todo ese proceso? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? WhatsApp, pues nada, aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de la experiencia, que ha sido muy buena, y nada, darle. Lo primero, ¿cómo te encuentras a día de hoy? Hace 2 semanas que fue el campeonato de España. ¿Cómo estás? Pues ahora mismo, bueno, estoy un poco, hombre, ya ha pasado la experiencia y tal, ya como que he asimilado un poco esto que hemos vivido, que llega un momento que estás ahí y como que no eres consciente de lo que consigues, de que estás moviendo pesos y pensando en pesos que antes eran impensables, que si no fuese por ti no me hubiese planteado nunca. Y nada, pues ahora mismo estoy en un punto que eso, me siento por fin ya calmado en el aspecto este de o sea, estamos en un punto ahora, pues eso, de comenzar ahora de nuevo, tranquilo, con buena letra, no tanto con esa, pues eso, esa prisa de competir que viene ya, que no sé qué. O sea, ahora mismo muy contento y muy tranquilo, con ganas de seguir apretando, Genial. poquito a poquito. Sí, es verdad que hemos estado una época eh, bastante enfocado en mejoras de marcas, ¿vale? Y es que pasa una cosa, ¿vale? Para ponerlo en contexto. Creo que fue por enero o febrero, quizás más febrero que enero, que estábamos entrenando, haciendo nuestras mejoras y tal. Y de un día para otro, pues, eh, creo que fuiste tú, ¿no? Me dijiste, vamos a competir. O, ¿por qué no probamos una de esas competiciones que hacéis vosotros? ¿No? Y al final enlazamos una cosa con otra. Eh, Competimos en nuestra primera competición en marzo y entramos en una etapa competitiva, mejorar marcas y tal. Y al final, mm, casi sin quererlo ni buscarlo, nos clasificamos al Campeonato de España. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, esos primeros meses del año y esta preparación muy, muy específica de Stylistic que hemos hecho estos últimos meses realmente? Pues estando a la vista atrás, al principio comencé, claro, de una forma más general, o sea, mucho más de conseguir mejorar las marcas, pero sobre todo en dominadas, es un poco lo que me transfiere a la subida de cuerda. En general, mantenerme fuerte, el press banca también estábamos metiéndole bastante duro. Y, y ya te digo, empezó como muy general y empezó a especializarse un poco más en este lifting porque cada plan y que pasaba, ¿no? Pues a mí me iba gustando mucho más, veíamos que estaba mejorando mucho la cosa y llegó un punto que eso, que comentaste el tema de la competición y justo yo resulta que mm, terminé de trabajar, entonces claro, ahí fue cuando dije, oye, si ahora que tengo más tiempo, ¿por qué no me puedo plantear esto de competir? Y la verdad que me llama mucho el tema de la competición, es algo que siempre, toda mi vida me ha acompañado. O sea, en un deporte u otro, yo siempre he hecho deporte toda mi vida. Entonces, era algo que me llamaba mucho la atención y, joder, que se dé encima así de bien, que encima consigamos un clasificatorio al Campeonato de España. Pues oye, yo muy contento y nada, ya te digo, fue transicionando un poco y ahora en el bloque este específico ha sido más incidiendo en esos detalles para terminar de explotar ese potencial y esas marcas que estaban ahí un poco, pues eso, como no muy ambiguas. O sea, tampoco se sabía porque no estaba como tampoco muy metido en el tema de, de la técnica de la competición. O sea, también era un poco como a ver cómo lo hacemos para cambiar ahora a tema competitivo y a ver cómo se da, ¿no? Sin presión, pero bueno, oye,
siempre quieres ir y hacerlo bien, ¿no? Y eso. Totalmente. Y además fue eso todo como con prisa, porque es que nos decidimos apuntar a una competición con un mes de tiempo y no habiendo hecho, por ejemplo, movimientos cover muscle directamente. Eh, ¿Qué hicimos nosotros a nivel de muscle up? Porque claro, teníamos un mes para competir, los demás podíamos haberlo tirado adelante, aunque bueno, también hay ciertas cosas como la sentadilla que no habíamos tirado pesado ni nada, pero nos adaptamos rápido. Pero tal cual fue empezar a entrenar másela sin haber hecho másela durante 6 meses, porque no era nuestra intención, tenemos otro objetivo. Y fue empezar a hacer máselas y máselas. ¿Y cómo te sentiste tú en ese momento en el que el primer día de másela, creo que hiciste 5 o 6 máselas de primera? ¿Cómo fueron esas cuatro Sí, semanas de adaptación hasta la primera competición? pues esas semanas las recuerdo, o sea, muy bien porque yo venía ya con una buena base y cuando estaba ya entrenando contigo, estaba moviendo unos pesos que están bien. Entonces, claro, yo pensaba, alguna vez he hecho algún muscle up, pero con rodillas, en plan, metiendo, pues eso, muy guarro, ¿no? O sea, sin pensar en técnica ni nada. Y claro, o sea, teniendo esa fuerza, pues, quieras que no, yo pensaba, coño, pues un muscle up tengo que sacarme seguro. Pero el hecho de estar ahí de repente, esas semanas ahí, y de repente apretar un poco y ver cómo empezaba a subir kilos, pues la verdad que me encantó porque el muscle up es un movimiento que es súper divertido, mola mucho, o sea, te sientes ahí volando, ¿no? Y de repente meter enseguida 5 10 y hasta 15 kilos que metimos entrenando, pues no sé, a mí me encantó, me sentí una bestia, la verdad. Totalmente. Además, Oscar, que es súper explosivo, tiene esa chispa todo el rato. Cuando empezamos a hacer máscara, fuimos probando. O sea, de hecho, en la primera competición no metimos los 20 kilos de milagro, teniendo un solo mes, que, que es una locura. O sea, eh, de no haber entrenado máscara con todo lo técnico que es, que bueno, y que dice la gente también que necesitan mucho tiempo para trabajarlo, para pulirlo, cuando realmente trabajando una buena base, teniendo una buena dominada, porque ahí estábamos ya tanteando los 60 kilos en dominada, eh, podemos hacer másela perfectamente. Yo creo que ahí se vio muy reflejado, también eres un atleta muy explosivo y bueno, yo creo que se vio reflejado en esa competición. Te quería preguntar sobre esa competición primera que tuvimos, que lo pasamos genial con todo el equipo, fue una locura. Eh, ¿qué fue para ti esa primera competición? ¿Cómo fueron tus sensaciones? ¿Eras como lo esperabas? Cuéntanos un poquito tu experiencia. Pues la verdad que estaba un poco pensando dónde me he metido, ¿no? Eh, Estar ahí de repente, ahí de liado, decir, ¡buah! Que me he metido a competir con gente que no conocía al final. Entonces, claro, era un poco a ver qué me encuentro ahí, que estaba un poco como expectante, pero a la vez, cuando llegué como nosotros a la casa, o sea, tuve una sensación, te lo juro, de decir, joder, qué cómodo estoy aquí con gente de puta madre que comparte al final una pasión como es el deporte, ¿no? El stylisting en este caso. Y de no conocer de nada, estar hablando tranquilamente de cualquier cosa, de nuestros gustos y tal, ya ahí me sentí ya súper cómodo y la verdad que íbamos con una mentalidad de disfrutar totalmente y eso es lo que hice, la verdad. Disfruté un montón la competición, eh, a lo que iba, que eran al final mis marcas, súper bien, ¿no? Salió mejor que bien y nada, yo súper contento. La verdad que menos mal que estuvo ahí Jesús, porque yo iba un poco ahí a mi bola, que no sabía, en la competición digo, que no sabía muy bien ni cómo, o sea, cómo funcionaba, claro, yo estaba un poco perdido. Y menos mal que estuvo ahí Jesús ahí apuntándome, diciéndome, Oscar, venga, que empezamos ya, venga, haz esto, haz lo otro, corre, corre, mete este peso, mete lo otro, porque yo ni siquiera lo estaba pensando. Entonces, pues por esa parte me sentí súper, súper acompañado y la experiencia súper guay, la verdad. Muy Y la bien. verdad es que fue la muerte porque ya no solo el tema de la experiencia y tal, la convivencia que estuvimos juntos, que eso es algo que siempre solemos
yo suelo intentar hacer como entrenador, que tengamos también esa comunidad y esa piña, porque al final se nota mucho, ¿sabes? Cuando hay todo ese apoyo. Pero Oscar, auténtico mente dispersa en la competición. A lo mejor Sí, nos tocaba un intento o tenemos que aproximar ya el último calentamiento y tal. Y Oscar estaba en el otro lado de, del pabellón, no sé por qué. Súper disperso, aún así teniendo una estrategia, ¿vale? Aún así teniendo nuestras típicas marcas ya puestas, como hacemos el calentamiento y eso. Pero sí, o sea, aún así. Y mira que tenía también a Gabriel. ¿Vale? Estando atento y tal, porque obviamente estamos para arriba y para abajo, yo estaba con Gonzalo también, creo. Eh, Gonzalo también, sí, sí. entonces, bueno, aún así lo conseguimos. Yo creo que la experiencia fue muy chula. Creo que la primera vez que nos vimos fue en el supermercado, que nos encontramos allí. Sí, Una bonita experiencia. Y bueno, yo creo que lo pasamos bien en rasgos generales, que hicimos lo que lo que teníamos previsto, incluso creo que hicimos muy buena competición, creo que hicimos récord en todo. Y más en competición, ¿no? O sea que tiene mucho más mérito. Eh, y poquito más. ¿Cómo, cómo te viste tú en ese cambio? Porque realmente tuvimos poco tiempo también para preparar el Campeonato de España. Todo nos ha pillado un poco a contrapié, porque claro, terminamos Zaragoza, tenemos que seguir otro bloque de entrenamiento sin saber muy bien si hemos clasificado o no. Y al final claro, encontramos. esa es otra. Y no hemos tenido tiempo de aflojar ni un poco. Entonces, ¿cómo fue esa segunda preparación específica hacia el Campeonato de España? Pues ahí recuerdo que empezamos a encarar un poco, ya teníamos como unas marcas vistas y ya teníamos como ciertos puntos a los que, aunque no hubiese tiempo realmente para atacarlos, ya teníamos como esos puntos para pensar en mejorar para la siguiente competición y demás. Y nada, enseguida pues me pasaste la plani, ¿no? Para empezar a trabajar esos puntos débiles. Y nada, yo la recuerdo eso con bastante, yo tenía ya bastante fatiga y empezaba a acumular molestias sobre todo en el antebrazo y al final conseguimos ahí mantener el pico de forma para que siguiésemos progresando de cara a apretar para la competición, pero a la vez sin pasarnos de carga porque la verdad que estuve a punto yo qué sé, de llevarme un codo por delante o algo, porque los antebrazos bastante tocados. Y ahí conseguimos mantener ese equilibrio y nada, bastante, lo recuerdo como bastante, como se me pasó demasiado rápido, la verdad. Y Sí, bien, bien, sobre todo bien. aún así, bueno, con tan poco tiempo que es complicado, conseguimos hacer nuestras pequeñas mejoras y, y al final creo que hicimos récord en todo, ¿no? Básicamente. O sea, Sí, también. algún movimiento con algún kilo de más, otro de menos. Eh, pero por ejemplo, la sentadilla, yo creo que es una de las cosas que tenemos más. No sé, bueno, creo que hicimos 172 kilos en Zaragoza en marzo, Sí, ¿no? correcto. Y aquí pues terminamos con 190, con tan solo Sí. 3 meses de margen. Con el tema de la sentadilla, por ejemplo, que no la entrenábamos, aún teniendo muchísimo potencial, eso lo sabías tú desde el principio. ¿Cómo ha sido ese proceso de aceptación y de al final coger el gustillo? Porque 200 kilos casi de sentadilla en tan poco tiempo. ¿Cómo ha sido tu proceso mental de aceptar ese movimiento que te daba también miedo, que te daba molestia? Cuéntame Mm. un poquito. Pues ya te digo, si no llegase por ti, en ningún momento me hubiese planteado a tener así de rápido los 200 kilos, porque antes, cuando empezamos, tampoco era, o sea, la entrenábamos la sentadilla un poco así barral, tampoco sin tener en cuenta aspectos competitivos, simplemente tocarlo, que aparte a mí me gustaba mucho. Yo me acuerdo, o sea, yo cuando empecé a entrenar, de hecho, empecé hace años, me acuerdo que entrenaba como si fuese como powerlifting, ¿no? Y yo me acuerdo que yo miraba los pesos de la gente y decía, Buah, yo algún día quiero mover 200 kilos, porque 300 kilos directamente lo veía como imposible, pero tenía ahí esa esperanza de decir, algún día voy a mover los 200 kilos. Y la verdad que la sentadilla, no te lo he dicho nunca, pero es un movimiento que siempre me ha encantado y es algo para mí como que muy personal porque a la vez me recuerda
que es algo que tenía muy olvidado, es decir, nunca, yo ya pensaba que no iba a poder tirarlo nunca. Y de repente, de tirar 200 kilos casi, que están a la vuelta de la esquina, así de repente, la verdad que me hace muy feliz. Y sobre todo, pues eso, yo dejé de entrenarla un poco, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Me has preguntado, porque me daba miedo, ¿no? Y eso, yo cuando la entrenaba, dejaba de entrenarla porque me generaba molestias en la zona de la espalda, me daba mucho, se me cargaba y alguna vez me ha dado ahí algún latigazo, tiene un nombre, un espasmo. Alguna vez me ha dado un espasmo, de hecho cuando empezamos también me dio y aún seguía ahí con el miedo en la cabeza y al final, pues eso, fortaleciendo, generar el movimiento, perfeccionándolo. También he notado muchísimo que he fortalecido un montón el core. Entonces, Mm. también de eso lo noto un montón, me noto mucho más seguro a la hora de la sentadilla y eso, y súper contento con eso, la verdad. Sí, yo creo que al final hemos pasado de tener un enemigo, aunque nos gustara y tal, porque bueno, teníamos ese punto en el que apretábamos un poco, tocábamos a lo mejor 130 como mucho, tocábamos antes, a empezar a entrenarlo de una forma diferente y al final ahora cualquiera te quita la sentadilla porque es un disfrute. O sea, a mí me pasaba igual, no me gustaba hacer sentadillas. Ya cuando empieza a coger ritmo y tal, y que además tenemos buenas palancas y tenemos para 200 y para mucho más. Eh, entonces, bueno, ya uno disfruta mucho más de aquello que no le mola, más que nada porque no tiene molestias, es un movimiento que para ser pierna, pues yo creo que es de lo mejor que tiene la pierna porque te motiva el mover más cargas, variantes, que tocamos de todo. Y yo creo que sí, que al final es cogerle un poco el puntillo a todo, buscarle la manera y sobre todo ser insistente en ese sentido. Y guay. Para que la gente se ponga en contexto y vamos a hablar ya en números, manteca de la buena, porque claro, estamos hablando de 190 sentadillas, pero ¿qué mejora hemos tenido en todo lo demás? ¿Dónde empezamos y dónde estamos ahora? Pues, a ver, empezando por, como si fuese la competición, empezando por el Muscle Up, yo había hecho alguna vez Muscle Up, pero una vez hace un año y pico, o ya ni me acuerdo, hace un montón. Una vez me fui al parque, me acuerdo que en esa semana no apetecía ir al gimnasio y dije, bueno, ¿por qué no hacer unas barras? Y me salieron ahí algunos, pero ya te digo, súper súper cochinero y tal, y tampoco lo llegué a tener, vamos, que partiendo de cero, porque ni siquiera eran con buena técnica. Pues ahora mismo, hacer con buena técnica, como tal, no he hecho de seguido, pero yo creo que diez sacaremos por ahí. Y luego, en cuanto a kilos, pues básicamente de cero a 20 que subieron en la competición, que no fueron válidos por el rodillazo, que me gusta a mí mucho dar rodillazos. Pero vamos, que subieron. Entonces, yo lo Sí, contaría, sí, pues eso, 20 kilitos de mejora, literalmente. Entonces, joder, yo una locura. estoy súper contento, la verdad. Porque es que es algo que ni me imaginaba. O sea, 20 kilos, que bueno, luego yo veo a vosotros y lo flipo, ¿no? Pero en el sentido de decir, vale, yo estoy moviendo 20 kilos y veo 40 que movéis vosotros y es como, ¡buah, qué locura! Pero en cuanto, lo que me da cuenta que es que en cuanto menos me lo espero, estoy moviendo ya pesos que, que estáis moviendo vosotros, que quiero decir que la Sí, mejora ha sí. sido increíble, que esa parte es una locura lo contento que estoy con las mejoras en general de todo. Y luego la dominada de 50 que es algo que sí que tenía bastante trabajado. Yo hacía, en ese momento estaba 2 veces por semana haciendo por mi cuenta y pues eso, tocaba lastre, pues eso, hacía un poco lo que me apetecía ese día. Y claro, ya ha llegado un momento que estaba estancadísimo ahí con, creo que fueron, es que fueron unos 50, ¿no? 50, te pasé un vídeo ahí de así cochineros intentando Sí, ahí sí. subir 50 Muy y cochinero. ahora, pues, muy cochinero, fatal. Y ahora, con técnica estricta, subieron el otro día a 62,5. Y vamos, sobre todo es eso, que ahora yo ya tengo otra mentalidad totalmente diferente. Es decir, podemos meter mucho más. En plan,
esto no para, ¿no? Y Sí, bueno, sí. y luego en fondos, pues a fondos de no hacer, porque fondos no hacía prepanca, pues yo qué sé, a lo mejor desde con la base que tenía de prepanca, no sé, 20 kilos hacía repeticiones. Pero vamos, nada así, no tenía ni idea de técnica ni nada. O sea, hemos aprendido todo eso juntos y ahora estamos moviendo, pues salieron 65 kilitos, que ya es un poquito más de bodyweight y nada, brutal. Súper contento también. Los fondos me parece un movimiento súper técnico y complicado. Y luego la sentadilla, pues eso, de entrenarla así un poco por encima, a de repente casi meter 200 kilos, que, bueno, 190, pero vamos, que yo ya tengo los 200 en mente y seguro que lo vamos a sacar. Y súper contento. Y bueno, el press banca Cuidado. que yo fue algo que me explotó la cabeza porque al principio sí que era un poco yo tenía pensado, pues eso, así que necesitaba una motivación en el gimnasio porque me sentía muy estancado y me sentía y ya te digo, fue ver tus vídeos y demás y decir, guau, qué guapo lo que hace este tío. eh, Me interesa mucho lo que hace, ¿no? Y hablamos, no sé qué, y en 3 meses de 130 en banca, 140, en 3 meses 145 kilos, o sea, 15 kilos de PR a pre-banca, que lo que me sorprendía a mí mucho es que era un movimiento que ya tenías, vamos, llevaba años entrenándolo. O sea, que no es que digas tú que no lo he entrenado nunca y de repente, pues bueno, a lo mejor se me puede dar No, bien, pero es algo que ya lleva muy trabajado y que de repente meter 15 kilos con un buen método de entrenamiento, porque no había cambiado nada realmente. Ha cambiado el entrenamiento que tú me has dado. Entonces, de repente eso, a mí eso me explota la cabeza, la verdad. qué Así que locura. sí, La banca pues fue tío. lo primero que empezamos a tocar un poco. Y eso, teniendo en cuenta que más o menos ahí en esa época me pasaba pocos vídeos, era complicado, pero bueno, hicimos también algunos ajustes en la técnica y tal. Pero sobre todo eso, trabajar con cabeza. Creo que no hicimos uno RM hasta los 2 meses y después volvimos a tirar el mes después y tal. Y es algo que tenemos que retomar y hacer mínimo 150. Pero bueno, yo creo que en general todo está como en ese punto, ¿no? De decir, ya no puedo parar. Creo que estamos con esa sensación de decir, vale, los 20 más hay que hacerlos limpios, ¿sabes? Ya más de 60 kilos en dominada es una locura, porque 70 kilos es una cosa que pesa. O sea, pesa muchísimo y me costó mi tiempo realizarlo, igual que los 20 más. O sea, esto no te creas de un día para otro, pues te plantas un poco con los fondos y tal. Y creo que es la primera competición que hemos hecho con coderas de verdad. Mm, Y ya están casi los 100 kilos ahí, que no hicimos 90 en ese día porque fallamos un intento y por asegurar un poco. sí. Pero es que ya lo tienes como todo a punto, ¿sabes? De decir, es que si aprieto un poco más, me da un poquito más de tiempo, realmente es lo que nos falta. Y los 200 en sentadilla también. Construir un poquito y que salgan volando, no que salgan luchados, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que estamos en un punto ideal y además, pues bueno, se va notando también el cuerpo, hemos hecho un poco de todo. Yo creo que hubo un cambio súper importante justo cuando nos empezamos a preparar para la competición y es que empezamos a tocar el tema de la nutrición, también para gestionar un poco los días de carrera y tal, que no se nos olvide Mm. que, bueno, Oscar estaba con el tema de las oposiciones y la carrera es la mitad de las pruebas. ¿Qué notaste tú cuando empezamos a tocar ciertas cosas de nutrición y básicamente tener una dieta bien estructurada? Pues yo ya había tenido experiencia con el tema de la nutrición, ya sabía un poco más o menos cómo funciona cada cosa. Y joder, me noté pues de estar eso, un tiempo ya descuidando ese tema, a volver a cuidar el aspecto de la nutrición y enseguida, pues eso, encontrarme mucho mejor. También el sueño que estaba ahí un poco, empecé a dormir mejor también y en general muy contento y el rendimiento obviamente, como ya hemos explicado, ha seguido subiendo y en parte ha sido por eso, es muy importante, parece que no, pero es un aspecto que no hay que dejar ahí atrás. Sobre todo cuando combinamos también la carrera, que al final son entrenos que te consumen mucha energía. Entonces,
eh, hay que tenerlo muy en cuenta, sí. Sí, yo Lo creo que destacaría. te notaste mucho mejor, o sea, un poquito más de chispa, con más energía al final. Eso, tampoco hicimos algo súper estricto. Yo me acuerdo de una foto que me pasaste y al final, eso, la lista de la compra eran dátiles, un helado de cookie dough. eh, no creo que le hayamos pasado mal, creo que nos hartamos de comer también. Entonces, bien en ese punto, ahora estamos, incluso vamos a recortar un poco de peso, entonces vamos a notarnos más finos y tal, y focus a eso. Pues claro, las oposiciones siguen ahí, ¿no? Y es algo que tenemos pendiente para todas esas personas, porque tengo mucha gente que me sigue también con el tema de las dominadas y tal, que es opositora. Y bueno, también llevo muchos opositores en este sentido, de policía, de bomberos, sobre todo bomberos, les encanta el street lifting. ¿Qué le dirías a una persona, por ejemplo, que está opositando, o ya es bombera incluso y ya ha hecho su prueba física, eh, sobre este método, sobre todo basado en el street lifting? Que estas personas que están pensando en si les viene bien este método de trabajo con el Olimpo y tal, básicamente trabajar con el street, ¿qué le dirías? Pues mira, yo les diría que la verdad que es algo que te debería replantear, porque realmente yo empecé contigo porque yo estaba, pues eso, entrenando un poco así por encima. Yo como tal no tengo dominadas, tengo subida a la cuerda, pero al final la subida a la cuerda se sube con una base de fuerza real, ¿no? O sea, si tú mueves kilos en dominadas, la subida a la cuerda, ya te digo yo que el 10 se te va a resistir porque es una locura. Los que lo sepáis sabéis lo que digo, pero seguro que más de un 8 tienes ahí. Entonces, mucha gente descuida esa parte, pero al final, a ver cómo lo digo, el lifting transfiere mucho a lo que son las pruebas físicas. Al final, la subida a la cuerda, el press banca, la natación, quieras que no, pero en mi caso, en la Comunidad Valenciana, son 100 metros de natación, que al final es una prueba eh, mucho de explosividad, de resistencia. Y en mi caso, yo me he dado cuenta, comparado a otros opositores que he estado entrenando con ellos, que a mí, yo nunca he entrenado natación, pero yo enseguida tuve una muy buena nota. ¿Por qué? Porque venía de tener unas piernas fuertes, de una buena sentadilla. Para el tema de la patada es una locura lo que se nota. O sea, cuando hacemos series de pierna, por esa parte la sentadilla te cubre eso. Aparte, luego para la recuperación, sobre todo prevenir lesiones y demás, es algo que esa parte se tiene olvidada. Pues, y luego el tema de las dominadas, una espalda fuerte, para la subida de la cuerda, la natación, ya tienes ahí una parte más que asegurada. O sea, tú puedes aguantar, si practicas el lifting, puedes aguantar mucho más entrenos que una persona que no viene entrenada, no tiene esa base. Tú ya tienes ahí, el lifting te da una base que te acompaña literalmente a todo. O sea, me parece, me parece algo que se debería la gente, pues eso, plantear. Es algo que no es lo más imprescindible porque al final es el estudio, ¿no? Pero si quieres acompañar una buena teórica con una buena física, el steel lifting, la verdad que lo recomiendo mucho. Y bueno, luego a mí personalmente lo que más me cuesta compaginar es con la carrera. Y aún así, yo porque he estado teniendo muchas lesiones y no he podido progresar demasiado. El tema del pie me ha dado muchos problemas, pero aún así, eh, con una buena planificación y sobre todo cuidando la alimentación para poder llevar equilibrado esas disciplinas, porque al final yo pienso que o sea, son contrarias, o sea, la resistencia, luego rendir. Pues yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta para en general llevarlo bien, la verdad. Totalmente. El tema de la natación lo he pensado bastantes veces porque al final, bueno, los nadadores es todo tracción, aunque parezca que no, y las espaldas que se echan y tal, y sobre todo las piernas, ¿no? Yo creo que el tema de las pruebas físicas y además que son muy
muy intuitiva en este sentido, ¿no? El tema del trepar la cuerda, el tema de las dominadas, porque también los policías es una locura, que tienen que Mm. hacer dominadas y creo que son 16 dominadas para un 10 que normalmente la suelo ver, 16, 17 para el 10. O Sí, sea, algo así. 17 dominadas te tiras cualquier día nada más levantarte, ¿sabes? Y eso que no entramos específico de resistencia. Que eso pasa mucho, ¿no? ¿Sabes? Seguramente habrás estado en alguna, bueno, con el tema de las pruebas y tal, igual que la carrera, el tema de las físicas más de fuerza, que yo lo veo mucho, las academias de policía y tal, que es todo el mundo hacer dominadas, nadie sabe cuántas tienes que hacer cada día, tú al máximo, todo el mundo hace flexiones, pim pam, y un descontrol total. O sea, y cuando me llega una persona que está opositando y que está en esas academias donde todo es muy genérico, y pues nos vamos un poquito de preparar un entrenamiento para cada persona porque cada uno tiene un mundo. Eh, bueno, Oscar, lo último así más personal, llevamos ya, o sea, muchísimo tiempo entrenando, yo te tengo ya como un colega más que cualquier atleta. Llevamos ya un añito prácticamente. ¿Qué le dirías tú a esa persona que está viendo este vídeo y Mm. de cómo ha sido tu experiencia y que está pensando quizás entrar en el equipo? ¿Qué ha sido todo esto para ti? Punto personal, totalmente. ¿Y por qué se lo recomendaría? Pues en lo personal, la verdad que me ha marcado mucho, porque yo en el momento que empecé contigo estaba en un momento bastante desanimado en general, porque bueno, eso, llevaba ya un tiempo preparándome, sobre un año preparándome, el tema de las oposiciones, que es al final lo que más, mi prioridad en mi vida, y llevaba con eso estaba muy desanimado porque me venía de una lesión y, y empecé como a mejorar en la carrera, que es a mí lo que me cuesta. Pues eso, venía de una lesión, estaba poco a poco progresando, pero llevaba ya mucho tiempo y estaba que veía que no podía, que no era capaz de conseguirlo. Realmente lo pensaba, lo pensaba. Y poco a poco pues fui empezando a mejorar, la lesión me empezó a dejar progresar y luego pues al final con el tiempo, por lo que sea, pues me salió fascitis plantar, que bueno, los que opositéis sabéis lo que es. Y bueno, es una lesión del pie que se inflama la fascia, la planta, y sobre todo, o sea, no es muy molesta porque no te obliga a estar en la cama encerrado, pero es algo que está ahí y no te deja progresar porque al final yo estoy todo el día moviéndome y claro, al final esa lesión no te deja seguir, pero no te deja progresar porque enseguida hay otra vez dolor, vas con dolor y es muy jodido. Bueno, que el caso, que me enrollo, que estaba muy jodido anímicamente. Y yo necesitaba tener algo, o sea, como un objetivo, necesitaba tener algo para poder yo volver a tener ganas de entrenar, que al final es algo que tanto a los policías, a los militares, a los bomberos, es algo que nos acompaña al final, el tema del entrenamiento. Mm. Y yo necesitaba en ese momento una motivación para seguir entrenando. Y cuando vi tu vídeo y tal, ¿no? Tus vídeos en Instagram de lo que hacías y todo eso, vi que para transferir a lo que estaba haciendo, que al final es lo más importante para mí, que es la posición, me transferí bastante el tema de las tracciones, que ya las entrenaba, las dominadas, los fondos para el pre-banca, que en mi oposición hay, para la natación, para seguir estando en forma. Vi que cuadraba mucho y, joder, hacerlo y encima tener tanta, ¿cómo decirlo? O sea, claro, tantos buenos resultados, literalmente me dio la vida. O sea, me dio la vida. Es verdad que sigo aún tocado del pie y por esa parte aún no estoy en mi prime del todo con respecto a la posición, pero joder, me ha dado la vida, tío. A mí, o sea, literalmente, pues eso, a los opositores, lo de entrenar es algo que les acompaña y es muy importante para nosotros, el entrenamiento. Y ver que eso falla, tío, pues joder. Y joder, para mí personalmente ha sido
súper guay, tío. Una experiencia súper buena, la verdad. Me ha encantado. Brutal. Bueno, y seguimos, ¿no? O sea, la cosa es ver hasta dónde llegamos, esas oposiciones realmente, mientras que no tengamos molestia y tal, la carrera la tengamos controlada. Lo demás es que estamos tan fuertes, yo creo que no tenemos mucho problema. O sea, nosotros cogemos la cuerda y la arrancamos ahora mismo, ¿sabes? De la fuerza que tenemos. Eh, Sí, sí, no, y literal. en banca, las repeticiones, ¿no? Tío, lanzando la barra si hace falta. O sea, en ese sentido estamos muy tranquilos, entonces focus a otra Sí. cosa. Y bueno, un poquito más. Hay una pregunta que me gusta mucho, es ¿cómo te ves de aquí a un año? A nivel de todo. Pues, pues de aquí a un año me veo, que por fin he conseguido superar o llevar mejor el tema de la carrera. Me veo compitiendo en 73 kilos, que ahora es algo que ya ha entrado en mi vida y me va a costar mucho dejarlo ahí de lado. Y espero que siga pudiendo hacer esto del streetlifting que tanto que ahora he descubierto y que ahora mismo me encanta. Pues eso, mejorando la carrera, compitiendo a 73 y siguiendo creciendo como persona, la verdad. Brutal. Este año 73, ¿qué marcas hacemos? Yo las tengo claras, ¿eh? Mínimas. A mí ahora mismo, mis marcas mínimas que estábamos comentando sería Muscle Up, por lo menos 20 kilitos, ¿no? Eh, Supongo que la bajada de peso me va a ir mejor en ese movimiento, o sea que 20 kilos mínimo. Mínimo. Eh, Dominadas, hombre, yo ahora mismo honestamente pienso en 70 kilos, entonces yo diría 70 kilos, ¿no? Veremos a ver cómo se da, pero vamos, que yo quiero 70 kilos. A partir de Sí, ahí, como sí. se dé, yo los quiero. 70 kilos de tío, Luego, tío. ya, joder, Eso 70 pesa, ¿eh? kilos son 70 kilos, eh. La peña que no se hace una idea de lo que pesa eso, hasta que lo llevas ahí. Y luego, en fondos, hombre, ya tiene que verse ahí la banca que tengo, ¿no? Que explote un poco ya los fondos, macho. A ver si metemos por lo menos 100 kilitos, ¿no? A ver qué tal, esos empujes, cómo se dan después del recorte ese que vamos a ir a hacer de peso. Y luego la sentadilla, pues a ver si la empezamos, si la mínimo, a ver, mínimo 200 pero No 200 sé. yo creo que más. A ver si 210 o algo así, una cosa así, ¿no? 200 seguro. Nada más que 200 seguro. por seguir entrenando más o menos, aún teniendo en cuenta la bajada de peso y todo eso, ¿eh? O sea, que eso, quiero o no, se nota, pero creo que no estamos en un peso que digamos, 73 kilos me cuesta un montón bajar. Yo creo que estamos en un punto bueno para llegar en 73 cómodo, obviamente bien fino, pero que podamos seguir rindiendo. Entonces, 210, pues Puede ser, ya veremos. También hay que meter las rígidas y cómo se da. el arma secreta que todavía no hemos utilizado, poco se habla. A ver qué tal. A ver Y qué tal. nada, pues eso. Ahí vamos. Yo creo que está Genial. bastante bien. De Hombre, total objetivo, obviamente, 400 kilos, ¿no? a lo Es tonto una marca. no sé cuánto es el sumatorio, 100, No 200, lo he sí. pensado, la verdad. Lo que me Por has ahí dicho andará. son 390, creo, que es una locura, ¿eh? O sea, es Muy más, son loco. marcas que a mí me hubiera gustado hacer desde el primer día, la verdad. Yo siempre he tenido en la cabeza los 400 y tal, y no descarto en ningún momento que no, ¿eh? O sea, esos son 400 kilos ya. O sea, al final me pillas. Así que nada, tengo que entrenar yo también más fuerte, que si no, los chavales de 73 me van Lo a voy a quitar los hacer. récords, me van a quitar los récords de España, que están por ahí todavía. Bueno, Cuidado con la el único sentadilla, ¿eh? que me imagino es la sentadilla. Cuidado con la Y sentadilla que no hagas un prime un y con la prime, puede ser. rígida meta 235. Cuidado, ¿eh? A ver,
A mí me gustaría para quitarte la tina más, porque para llegar hasta ahí hay que esforzarse, ¿eh? Hay que darle duro y que no es poca cosa, ¿eh? Joder, Eso pesa, eso pesa. Y además, todos yo creo que los días, esas marcas son tochas para 73, ¿eh? O sea que está muy normalizado el hacer 400 y pico, pero ya. te ves el segundo puesto, por ejemplo, de este año y han sido 3,85. O sea, que estamos hablando ya de puestos de podium mínimo. Y eso que había mucho nivel, tú lo sabes, con el tema de Gabriel, Daniel y tal. O sea, locura. No ve la peñita, ¿sabes? La Que peñita, no vea, pero bueno, casi sin quererlo ni buscarlo estamos ahí. Y eso que sí, no, no, sí, no es nuestro objetivo. la verdad que sí. Así que A ver cómo se da, a ver cómo se da, a ver cómo será. que respete todo, que sigamos así, disfrutando y Eso es. mientras se pueda dar, pues se dará. Pues nada, Oscar, es un placer como siempre. Creo que más o menos la gente se puede poner un poco desde tu punto de vista, cómo ha sido tu experiencia. Creo que puedes inspirar muchísimo a esas personas que están también con el tema de las oposiciones, que llevan tiempo también estancados, que no saben muy bien o no tienen mucha motivación con el entrenamiento. Así que, genial, unas últimas palabritas que quieras comentar a nivel frases inspiracionales tuyas que quieras soltar. Pues no me gustaría decir ninguna frase inspiracional, ¿eh? Yo creo que no. A ver, inspiracional, pues que nada, que al final los que opositamos, lo digo en mi caso porque al final es lo que pienso. Bueno, que eso, que los que opositamos al final, pues sabemos que es un proceso a largo plazo, es una carrera de fondo. Y bueno, pues en nuestra vida en general, pues tenemos que empezar a priorizar ciertas cosas, pues, depende ya de tu situación, cada uno tiene su situación personal, pero bueno, sí que es verdad que esto del lifting, a quien le gusta entrenar, de verdad, lo va a disfrutar y le va a ayudar a poder seguir manteniendo ese nivel que al final es lo que cuesta, el hecho de mantener esa constancia y esa presión, ese nivel durante años, sin saber un poco cuándo lo vas a conseguir. Entonces, a mí personalmente me ha ayudado en eso, en ayudarme a seguir manteniéndome mis costumbres y en mis hábitos y en seguir al final, pues yo lo veo como que estoy mejorando. O sea, yo personalmente estoy mejorando. Entonces, yo lo aplico un poco a todo en mi vida en general, pero que vamos, que eso, nada más. Brutal.